Estábamos en el problema de demostrar que un triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, localice los puntos, que son los vértices, A menos 1 menos 3, B 6, 1 y C 2 menos 5. Y demuestre que el triángulo es un triángulo rectángulo. Encuentre el área del triángulo, ¿no? ABC. Esta parte, ¿sí? Ya la habíamos comentado la semana pasada, y cuando nos quedamos, y vamos al segundo problema. Sí, estamos utilizando la fórmula de tangente de alfa, que es el ángulo entre dos rectas. Esta es la fórmula, tangente de alfa es igual a tangente de tita 2 menos tangente de tita 1 entre 1 más tangente de tita 2 por tangente de tita 1. Como ya sabemos que la pendiente, parece que la pendiente, esta es la recta L, la pendiente es la inclinación, ¿no? Y esta inclinación M es la relación entre el incremento con respecto al eje Y, ¿sí? Y el cateto adyacente es delta X, ¿no? La pendiente es la relación entre el cateto opuesto entre el cateto, en ese caso, ¿no? En un cateto adyacente, ¿no? Esta es la pendiente. Entonces, el ángulo que forma la recta, ¿sí? Siempre la referencia que se toma para determinar el ángulo es con el eje de las X. Cada recta se determina su ángulo de inclinación con respecto al eje X. Midiendo el ángulo en sentido de contrario a la aguja de reloj. ¿Verdad? Observen que este triángulo es el mismo triángulo que está arriba. Entonces, por triángulo semejante, este es el mismo ángulo. Podemos decir entonces que la tangente del ángulo, y tangente del ángulo va a ser igual, esto creo que está en la primera clase, es igual a cateto, cateto opuesto, que es delta Y, entre el cateto adyacente. Pero ya sabemos que la relación entre el incremento con respecto al eje Y, entre el incremento con respecto al eje X y la pendiente. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que tangente del ángulo de la recta va a ser igual a la pendiente. Y como yo quiero el ángulo de la recta, que está medido con respecto al eje X, aplico la función inversa. Como vieron ustedes en matemática 1, tangente inversa, la tangente, ¿ven? La tangente o función inversa de la tangente es tangente a la menos 1 de todo esto. Y entonces eso va a ser igual porque ambos lados tienen si estamos realizando la función en un extremo de la igualdad, también lo tenemos que hacer en el otro extremo. Entonces, tangente de menos 1, ¿verdad? Va a ser el ángulo que las tangentes se van. Esta tangente se va y esta tangente se va, entonces tita, esto igual a tita, si yo quiero el ángulo. Como sé que la tangente del ángulo es igual a la pendiente, entonces sustituyo la fórmula que tenemos arriba y nos da que tangente de tita 2, la sustituyo por pendiente 2, tangente de tita 1, la sustituyo por la pendiente 1, entre 1 más tangente de tita 2, que es M2, con la tangente de tita 1, que es M1. Entonces vamos a determinar los ángulos,
¿verdad? Que existe entre los vértices de nuestro triángulo. ¿Sí? Vamos a determinar estos ángulos. Generalmente, alfa se denota para el vértice A, beta para el vértice B y gamma para el vértice C. Entonces, utilizando las mismas relaciones, vamos a obtener esos ángulos. Entonces, aplicando esta fórmula 3 veces, porque son 3 ángulos, y ya tenemos los valores de los vértices, los puntos de los vértices, sustituimos cada una de esas ecuaciones. Entonces tenemos pendiente de AB, sería entonces Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, sustituimos, nos da 4 séptimos. Hacemos para el otro, sí, vamos a hacerlo entre el vértice A. Necesitamos entonces la pendiente de AB y la pendiente de AC. Bueno, la pendiente de BC. Bueno, entonces estamos sacando la pendiente de cada uno de ellos. Para después hacer las relaciones. Pendiente de BC, estas son las relaciones, que la pendiente de 3 medios. Y para el lado CA es menos 2 tercios. Entonces ahora sustituimos la fórmula 3 veces por cada vértice que estamos determinando su ángulo. Para el ángulo entonces alfa, sería entonces la pendiente de la recta CA menos la pendiente de la recta AB. 1 más la pendiente del CA o la pendiente de AB. Sustituimos y obtenemos la relación. Nos da menos 2. Aplicamos la fórmula que les dije de tangente igual a tangente al menos 1 de la pendiente, hemos dicho, del ángulo que nos está dando, porque yo quiero tangente de alfa va a ser igual a menos 2. Como yo quiero alfa, necesito aplicar la función inversa y me va a dar el argumento que es alfa y va a ser igual a tangente a la menos 1 de quien de el resultado que nos dio menos 2. Y nos da menos 63,43. Observe, vamos a ver la pregunta. Ok, vamos a retomarlo si podemos. ¿Sí? De todas maneras, eso está grabado en el aula. Vamos a... Ok. Entonces, calculando las pendientes y aplicando esta fórmula, ya tenemos el valor de alfa, nos da menos 63,43. Observe que nos da negativo. ¿Sí? Cuando nos da negativo es que se está midiendo el ángulo en el sentido horario. ¿Sí? La calculadora nos da, o la fórmula que hemos aplicado nos está dando un valor negativo. Entonces, porque el ángulo se mide de una recta, se mide siempre en sentido, a partir del eje X, se mide en sentido antihorario, el ángulo nos da positivo. Cuando realizamos los cálculos y nos dan negativo, quiere decir que la calculadora nos está dando los valores, el ángulo en valor negativo. O sea, lo estamos midiendo en el sentido horario. Y aquí entonces el ángulo nos va a dar negativo. ¿Sí? Observen que nos está dando menos 63,43. O sea, lo que podemos es pensar, ¿sí? Es que observen que este es el ángulo, este es el ángulo de inclinación de la recta, de cada recta, pero con respecto al eje X. Aquí estamos midiendo el ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, que la calculadora nos está dando este valor, o sea, negativo, 63,43. 63, lo debe estar midiendo menos 63,43. Este A nos está dando negativo. Ok. Después lo vamos a analizar los tres. Vamos a sacar todos los valores y después hacemos el análisis. Vamos a hacerlo para beta. Para beta, entonces, aplicamos beta, está entre
Beta se encuentra en este ángulo que tenemos en el vértice B. Este es beta. Entonces, beta está relacionada con la recta AB y la recta BC. Usamos las respectivas pendientes. La pendiente BC y la pendiente AB. BC y AB. Ok. Estoy suponiéndonos que voy a medir el ángulo en sentido horario, ¿no? Sí. Ese debería ser el valor en sentido horario. Aquí nos da positivo, un medio. Entonces, tangente de beta, aplicamos la inversa, nos da tangente de la menos 1 de un medio, sería 26,56. O sea que este valor nos está dando el valor real, 26, ¿sí? 26,56, este es el valor beta. ¿Sí? Hagámoslo entonces ahora con el valor del ángulo gamma, que sería el del vértice C. Hacemos la misma relación y determinamos nuestro valor. Entonces, observen que gamma se encuentra entre, este es gamma, se encuentra entre el segmento de recta AC y el segmento de recta BC. Entonces aplicamos, ¿verdad? Cada una de las pendientes, BC y, aquí como que BC, no, que este es beta, no sé, como que lo puse 2 veces. Me devolví. Ok, ahora sí. Este es gamma, entonces nos corresponde, ¿sí? Aquí está, tenemos gamma, entonces es el segmento de recta AC y el segmento de recta BC. Aquí tenemos, o sea, que la pendiente sea y BC. Y el resultado nos dio 90, es decir, que este ángulo que tenemos aquí es un ángulo rectángulo. Si hacemos la sumatoria, entonces sería, tengo 90, vamos a verificar, 90 más 26 más 26,56. Oye, la pena no quiere escribir. 26,56. Eso sería entonces 26,56. Esto es en grado. Serían 116,56, ¿no? El resto, ¿verdad? Que sería en nuestro ángulo alfa, que es que lo estaba dando negativo. Uy. Alfa, entonces, recuérdense que para un triángulo, los ángulos deben ser 180, entonces sería 180, ¿sí? 180 menos 116,56. A ver cuánto nos da eso. Sí, para indicarle que nos tiene que dar el ángulo exacto. Entonces sería sacar la cuenta. ¿Sí? Entonces, este ángulo, aunque nos dio negativo, ¿verdad? Lo vamos a colocar, ese ángulo es 63, ¿sí? 63,53, que fue que nos dio anteriormente alfa. O sea que lo que nos indica que nosotros debemos colocar el ángulo, pero en vez de ser negativo, nos tiene que ser, como es menor que 90, ¿sí? Es alfa, entonces vale 53,53.
63,53. ¿Sí? Debemos colocarlo positivo. Porque en el caso anterior, cuando era el ángulo de inclinación de una recta, el ángulo puede ser negativo, entonces tenemos que sumarle 180 para que nos dé el valor que es positivo. O sea, porque el ángulo de inclinación se mide desde el eje de las X. En este caso, como son entre dos rectas que no tenemos referencia, sí, porque son los ángulos internos de un triángulo, no es con respecto al eje X, como el ángulo de inclinación, este es el ángulo entre dos rectas, entonces debemos colocar el valor que nos resultó que nos dio 65,53 positivo para el lado alfa. ¿Alguna pregunta? ¿Ve? Aquí lo tenemos mostrado. Tenemos beta, tenemos el ángulo gamma y alfa, beta y gamma. Son los ángulos internos de nuestro triángulo. Observen que el ángulo nos dio 90 grados, es decir, el triángulo rectángulo. Tiene dos ángulos agudos y uno de 90 grados. División de un segmento en la razón dada. Bueno, no sé si vamos a rápidamente al otro tema, al primer tema, ¿sí? Para que podamos explicarle lo que ustedes no vieron del primer tema, de la primera parte. ¿Sí? Estamos viendo, era distancia entre dos puntos. Habíamos comentado que tenemos dos puntos. Queremos conocer la distancia que existe entre ellos, esos dos puntos. La distancia entre dos puntos es la menor distancia del segmento recto o lineal entre dos puntos. ¿Sí? Habíamos comentado que en el sistema bidimensional, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí? Haciendo proyectando los puntos sobre el eje de las X, aquí tenemos el delta X. Y sobre pasando una paralela, por el punto B, aquí entre el punto B y el punto A tenemos delta Y. Sí, lo que le comenté la semana pasada fue que observe que como esto el sistema es bidimensional, aquí tenemos un triángulo, ¿verdad? Rectangular. Y como queremos la distancia, esta distancia que tenemos aquí entre este punto A y el punto B es la distancia del punto de A a B, que también se denota como A B con una barra. Eso quiere decir que esto es distancia, ¿no? O sea, otro tipo de nomenclatura. Tenemos que, como es un triángulo rectángulo y como queremos D, podríamos aplicar Pitágoras, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces, si este es C, que es la hipotenusa, este es A, que es el cateto adyacente, y este es B, el cateto opuesto. ¿Sí? Podemos aplicar Pitágoras y determinar cuánto vale C, que en este caso es la hipotenusa, que es la distancia. Entonces, si C es igual a D, A es igual a delta X y B es delta Y, aplicamos Pitágoras y determinamos cuánto va la distancia. Entonces la distancia, la fórmula de distancia nos va a quedar de esta manera. D al cuadrado va a ser igual a el incremento con respecto al eje X más el incremento con respecto al eje Y. ¿Sí? Ya sabemos cuál es la fórmula del incremento, pues ya usted lo tiene en la primera clase. Es decir, entonces, que D va a ser igual, como lo tenemos aquí denotado, D es igual a la raíz cuadrada de quién, del incremento con respecto al eje X al cuadrado más el incremento con respecto a Y al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Ya sabemos las coordenadas, ¿sí? La distancia, no importa quién sea el punto P1 o punto P2, ¿no? Generalmente uno define el punto P1 para A, el punto P1, este es X1, este es Y1,
siempre debemos anotarlo porque nos podemos confundir. Entonces, cuando sustituimos en la fórmula, nos vamos a salir con cálculos erróneos. Entonces, es bueno colocarle a cada punto, asignarle quién es X1, quién es Y1 y quién es X2 y quién es Y2, y después sustituirlo en nuestra fórmula para que no tengamos el error. Aquí nos da entonces el resultado 943. Lo que también comenté a los compañeros es que, a diferencia del sistema unidimensional, la distancia entre dos puntos es totalmente diferente a la del sistema bidimensional. Porque si yo tengo un punto aquí P1, ¿sí? Vamos a anotar aquí P1, aunque no se vea, no debería colocarse esa rayita, ¿no? Solamente el punto aquí, porque el punto está en el eje de las X. Este es P2, ¿sí? Y si estamos en el sistema unidimensional horizontal, este es X2 y este es X1. ¿Sí? El incremento entonces sería esta distancia, ¿no? El incremento sufrido por la partícula. Esto es delta X. Pero ya sabemos que el delta X va a ser igual, va a ser positivo o negativo. Tiene sentido. Tiene dirección y sentido. En cambio, la distancia no. La distancia es una longitud. Y como en este caso la distancia en el sistema unidimensional es idéntico al valor numérico del valor del incremento. Entonces la distancia para el unidimensional va a ser igual, dependiendo del cual estamos estudiando. La distancia siempre es positiva, entonces como el incremento puede ser también positivo o negativo, el módulo o el valor numérico del incremento con respecto al X nos va a dar la distancia, porque la distancia siempre es positiva. En cambio, el incremento puede dar positivo o negativo. El segundo problema que nos habíamos comentado era demostrar que un triángulo es un triángulo rectángulo. Localice los puntos y demostrar que es un triángulo rectángulo y que el área del triángulo, ¿no? Para este caso todavía no hemos visto el ángulo entre dos rectas. Tenemos que hacer otra manera de calcular que el triángulo es rectángulo. Ok. Ya sabemos aplicar la fórmula de distancia. Hacemos para cada par de puntos de nuestro triángulo, determinamos la distancia. Observamos que las distancias son diferentes, es decir, que nuestro triángulo es escaleno, lados diferentes, triángulo escaleno. Luego, queremos demostrar si este triángulo, sin saber aplicar la fórmula de ángulo entre dos rectas, es rectángulo. ¿Cómo lo determinamos que es un triángulo rectángulo? Aplicando Pitágoras. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos en nuestro dibujo, nuestro triángulo, quién es la hipotenusa y quién es el cateto opuesto. Observe que esta longitud más larga es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y si esta es la hipotenusa, este es el cateto, este puede ser, este es el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente. El cateto, hemos dicho, A es el cateto adyacente y B el cateto opuesto. Si esta relación, ¿verdad? Aplicando Pitágoras, nos da que al cuadrado más B al cuadrado es igual a H al cuadrado, eso quiere decir que nuestro triángulo es rectángulo. Y eso es lo que se hace. ¿Ok? Y tenemos la distancia de AB, que es la hipotenusa, este es H, ¿verdad? H al cuadrado, sí, H al cuadrado, este es A al cuadrado, y el otro es B al cuadrado, ¿no? Entonces hacemos la relación, le vamos a colocar cada distancia que nos dio aquí, y si la suma de raíz de 52 al cuadrado más raíz de 13 al cuadrado, la suma de ella es igual al cuadrado de raíz de 65, entonces es un triángulo rectángulo. Entonces ya sabemos aquí que el cuadrado de la raíz de raíz cuadrada de 65 es 65. Hacemos lo mismo para los otros catetos y nos da 65, lo que quiere decir que nuestro triángulo es rectángulo, sin haber
conocido la fórmula de ángulo entre dos rectas. Nos dice que nos calcula el área del triángulo. Como este es un triángulo rectángulo, tenemos que determinar cuál de los dos, ¿sí? Necesitamos que el área de un triángulo es base, un medio de la base por la altura. Podemos decir que esta es la base, esta es mi base, y si esta es mi base de mi triángulo, si esta es la base de mi triángulo, esta es la altura. O este puede ser mi altura, ¿sí? Esto puede ser mi altura y este puede ser mi base. El resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, ya tenemos las distancias, lo que hacemos es aplicar la fórmula, decidimos quién es la base. Yo puedo decir que la base es el lado CB, la distancia de CB o BC, y mi altura es H, es decir, que sería el lado AC. Lo sustituimos entonces, sabemos que el lado BC es raíz de 52 y el lado AC es raíz de 13, entonces sería raíz de 52 por raíz de 13 dividido entre 2. Sacamos la raíz de 52 es equivalente a 2 raíz de 13, multiplicamos raíz de 13 por raíz de 13, sería 13, porque sería raíz de 13 al cuadrado. El 2 se va con este 2 y nos da el resultado de 13. Vamos rápidamente, pero queda poco tiempo. Eso fue lo que hicimos esa semana. Y ya esto ya lo analizamos. Ya aquí aplicamos ángulo entre dos rectas. Y vamos a un tema muy interesante que se llama división de un segmento por una razón dada. Entonces nos dan este tema, ¿sí? Nos dice que la razón es igual a la distancia de un punto, distancia de un punto P1 a P, entre la distancia del punto desconocido P a P2. Supongamos que tengo, ¿verdad?, un segmento. Este es P1, este es P1 y este es P2. Yo deseo dividir a este segmento en un punto P con una razón X. ¿Sí? Entonces, esta distancia es de P1 a P y esta distancia que tenemos aquí es de P a P2. Entonces, trabajamos con esas distancias. Tengamos este problema. Allá hay dos puntos P1, P2 que dividen el segmento que une al punto A3 menos 1 y B9, 7 en tres partes iguales. Es decir, que necesitamos dividir nuestro segmento en tres partes iguales. Vamos a borrar. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Aquí tenemos el punto P1, P2. ¿Sí? Me quiere decir que me parte en tres partes iguales. Para que un segmento me parte en tres partes iguales, necesitamos dos puntos, ¿no? Un punto P' y un punto P2'. Porque para que me divida un segmento en tres partes iguales necesito dos puntos. Si son cuatro partes, necesito tres puntos. Si son cinco, necesito cuatro puntos. Pero en este caso son dos puntos necesarios para dividir en tres partes iguales. Si esta parte es igual, si esta parte, ¿verdad? Vamos a decirle qué letra le coloco. Si todo esto es L, ¿sí? Esto que tenemos aquí es L medio. Este es L medio, L tercio, hemos dicho. L tercio, pues son tres partes iguales. Este es el L tercio. Lo borro aquí. L tercio. ¿Sí? Porque la suma de 3L tercio es igual a L. Y este es L tercio. Hacemos nuestro análisis de la razón con respecto al primer punto, que sería P1. Entonces necesitamos calcular la razón. Entonces la distancia de P1 a P. De P1 a P, ¿cuánto hay? L medio. L tercio.
Sí, la tomé hoy con el medio. Y, ¿sí? Esta es una raya aquí. Y la distancia del punto P a P2, ¿cuánto es? Es todo esto. ¿Sí? ¿Cuántos son? L tercio más L tercio son 2 L tercios. 2 L tercios. Entonces, L tercio se va con L tercio y me queda entonces un medio. La razón entonces es un medio. Esta razón es positiva porque está dentro de los segmentos definidos por L1, P1 y P2. Esta es la razón 1. Y la razón 2, la misma situación, pero con P'. ¿Verdad? Sería de P1 a P', yo tengo 2L tercios. 2L tercios. Y de P', P' a P2, solamente tengo un tercio. Un tercio. Entonces, L tercio se va con L tercio, me queda aquí 2. Y aquí lo tenemos desarrollado y calculado. Y aquí tenemos el punto representado. Aquí está el punto P', yo llamo P', que lo llaman P2, P2', y yo lo llamo P1 y P2, pero para no confundirnos con la ecuación, yo lo denominé A y B. El P1 y P2. P1 para mí es P' y para ustedes sería P2, P2'. ¿Sí? Tres partes iguales. Ellos toman aquí uno, sacan la razón, ¿sí? Y les dio un medio. El otro caso, ok, sacan las coordenadas de ese punto. Aplicando las fórmulas que ya ustedes tienen denotadas en el aula, nos da entonces que X1 es 5 y Y1 es 5 tercios. Ahora vamos a hacerlo con la otra razón, que ya nos habíamos dado que nos dio 2, ¿no? 2, ok, sustituimos en la fórmula y tenemos valor X2, 7 y Y2, 1. 3 tercios. Y este es toda la clase de hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? El aula en las clases están, dice clase 1, clase 2, están en la parte de multimedia, lo que dice recursos de multimedia. Están ahí los videos. Ok, entonces terminamos hoy, vamos a esta parte y después la semana que viene la línea recta que ya sería de el tema de la próxima evaluación, ¿sí? Del segundo corte. La línea recta y las figuras cónicas. Entonces vamos a